Hola, buenos días. Hoy nos acompaña el ingeniero Ronald Reyes Murillo, ingeniero eléctrico especializado en potencia y actual jefe de la sección de sistemas de generación distribuida de CNLP en Guayaquil, con más de 14 años de experiencia en regulación, aprobación y supervisión de proyectos eléctricos y fotovoltaicos en el Ecuador. En este episodio hablaremos sobre la regularización de proyectos de energía renovable, los procesos técnicos y regulatorios necesarios para integrar los sistemas fotovoltaicos de una forma segura y legal en el país. Bienvenido, ingeniero Reyes, un gusto tenerlo aquí en nuestra casa, en Energy Talks. Un gusto acompañarlos, gracias por la invitación. Seguro que sí, muchísimas gracias por el tiempo nuevamente. Y nada, la idea es un poco compartir, ingeniero, sobre la experiencia que está viviendo hoy el mercado ecuatoriano en materia de la legalización. Hay una fuerte demanda en el desarrollo de energía fotovoltaica que sirve incluso para complementar la falta de generación de energía que existe en el país, ¿no? Entonces es una oportunidad para el sector privado también de poner su granito de arena y verse beneficiado, ¿no? En función de eso, en el 2024 se actualizaron 3 regulaciones. La 005, que es la de autoabastecimiento, la 010, que es autoabastecimiento pero para clientes no regulados, y la 006, que es para venta de energía al Estado en materia de generación distribuida, ¿correcto? Quería preguntarle un poco su opinión al respecto. ¿Cuáles ustedes consideran en términos generales, sin especificar mucho, fortalezas y debilidades de la regulación? Bueno, el marco normativo a nivel nacional ha ido evolucionando de forma rápida, ¿no? Ya iniciamos allá por el 2018, después tuvimos cambios importantes en el 2021, luego en el 2023 y finalmente en el 2024, ¿no? Esta última regulación, mucho más robusta, mucho más completa, ya contiene pues temas ya comerciales y técnicos que son importantes, ¿no? Una de las cosas relevantes era el nivel máximo de potencia que se podía instalar y que obviamente tuvo muchos temas de conversación. ¿Por qué una limitante? ¿Por qué un tope? En este caso, pues la regulación ya libera ese tope por escrito, sin embargo, pues existe un tope por el consumo propio del cliente. Correcto. Cada cliente tendrá su propio tope, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso es un punto importante de las últimas regulaciones, involucrar también a los clientes no regulados y permitir también la generación ya como un negocio de venta hacia el Estado, ¿no? Correcto. Más bien yo siempre le digo a todos mis clientes que en lo particular yo considero que la regulación ecuatoriana es una de las mejores, siempre puede mejorar, pero es una de las mejores a nivel de la región, porque le pone límite a nivel de autoabastecimiento a la demanda máxima del mismo cliente. En otros países hay una demanda máxima de 1 megavatio o una potencia máxima que se puede instalar de 1 o hasta 2 megavatios. Entonces somos afortunados realmente de contar con una regulación que te permita generar hasta el límite de tu capacidad, ¿no? Dicho esto, ingeniero, ¿qué mejoras regulatorias usted visualiza que pueden ser efectivas y que podrían ayudar a dinamizar más este desarrollo? Mira, efectivamente la última regulación trae varias modalidades, ¿no? Y lo conversábamos ya en varios foros, en varios temas, de que esas modalidades también son oportunidades de negocio, son oportunidades de generar energía. Sin embargo, de las estadísticas que ya tenemos dentro de la corporación y a nivel nacional, casi un 98% de los proyectos ya en funcionamiento son de la modalidad más simple, ¿no? La modalidad 1A. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 2 años con esas modalidades múltiples, con esas modalidades remotas que no se han podido integrar? De hecho, la corporación, al ser una corporación de 11 unidades de negocio, tiene la facilidad de poder tener plantas y clientes dentro de sus 11 unidades de negocio. Correcto. Algo que no se puede hacer con las otras empresas distribuidoras, ¿no? Entonces, esto es importante, ha ido evolucionando, pero seguimos siendo el 1A el más predominante. Entonces, habría que apuntar por ahí a ver qué pasa de parte de los promotores o de parte de los inversionistas, que esas modalidades no son atractivas, ¿no? Correcto. A ver, yo pienso por un lado que la modalidad 1A es la más simple de procesar y a nivel técnico, a nivel regulatorio, es un poco más ágil y más rápido, ¿no? Pero sí le comento que yo he visto un incremento significativo
especialmente para la de inyección remota. Cada vez más empresas están interesadas en poder cubrir la mayor parte de su demanda. Lo vemos en las distintas licitaciones o en distintos intereses de parte de las empresas, y sus techos no son espacio suficiente para su adaptación. Entonces, sí se están buscando terrenos. Yo creo que ustedes en el muy corto plazo van a ver un crecimiento significativo a nivel de inyección remota, ¿no? Lo cual creo que justamente va de la mano de lo que usted dice. Yo quiero hacer una pregunta puntual con relación a este tema de modalidades y formas a nivel de regulación, y preguntarle algo que entiendo que es un tema de Arconel, más no de la corporación, pero usted estando supervisando el área y estando cerca con él también, quería preguntarle, hoy por hoy existe una restricción de la venta de energía, de los excedentes propiamente, o del modelo PPA, Purchase Power Agreements, que existen en otros países del mundo, y que es bastante común y típico, ¿no? Incluso a nivel de autoabastecimiento, que venga un promotor o que venga una compañía que quiera venderle esa energía que se genera a través de energía solar fotovoltaica a un cliente final. No sé si usted conoce cuál es la limitación o por qué no se ha desarrollado todavía. Sí, en la regulación del 2024 se anexó un apartado que habla de la propiedad de los bienes, ¿no? De acuerdo a la ley y a la Constitución. O sea, eso es ley y Constitución. Correcto. No es un tema... Exacto. Entonces, por eso, efectivamente lo que te dice es, bueno, puede haber otros modelos, ¿no? PPA, pero en un leasing que haga un alquiler de un modelo tipo leasing. Correcto. Entonces, eso sí se puede hacer de acuerdo a la regulación, a pesar de que no está tan claro en la regulación. Sí sería bueno que con parte de los que integran plantas, como parte de los promotores, inversionistas, acercar la propuesta a la agencia para que ese módulo o ese capítulo de la regulación se pueda ampliar y sea más claro. Claro, porque hoy por hoy hay empresas que tienen un poco de resistencia o temor de trabajar este proyecto tipo leasing que usted habla, porque al final sería un leasing en función de lo que se genera. Correcto. Entonces, digámoslo de alguna forma, es otro tipo de modelo de PPA, en el sentido de que, si bien es cierto, no es venta de energía, el arrendamiento o el leasing está modelado en función de una generación, y eso no ha sido muy desarrollado o muy explicado actualmente, ¿no? Y yo sí he visto cierta resistencia de parte de eso. Estas probablemente son una de las partes que se necesitan desarrollar más dentro de la regulación, ¿no? Sí, esa parte yo considero que es importante que se desarrolle, por eso le mencionaba que debería venir más que todo de parte de los promotores, ¿no? La operadora de la red como tal regula la parte técnica, pero este tema ya de la comercialización, el negocio propio de la generación, ya es parte de los promotores y los que invierten, ¿no? Entonces, ¿no cree que el Estado vaya a cortar o frenar trabajar bajo un modelo tipo leasing? No se debería de eso. Perfecto. ¿Qué otras confusiones a nivel regulatorio usted identifica a veces que puede haber de parte ya sea de un cliente final o de parte del mercado en materia regulatoria, de que lo que se puede y no se puede hacer? ¿Qué es lo que más usted ve que salta? Generalmente de nuestra experiencia ya en estos años, lo que hemos visto principalmente es que tanto el promotor como el cliente tiene una confusión entre todas las regulaciones. Que hablábamos de 3 del 2024, hay una más en el 2025. Correcto. Entonces, y todas hablan de generación distribuida y todas hablan de que podemos usar energías renovables, pero cómo encasillo a mi cliente en lo que realmente quiere hacer. Entonces, eso es un poco el desconocimiento en el mercado de muchos promotores, de muchos inversionistas, de no saber a qué regulación voy a aplicar. Hablo de venta de energía, pero en realidad estoy hablando de autoconsumo. Correcto. O cuando quiero hacer autoconsumo, hablo de venta de energía. Entonces, hay una confusión en esos términos que no permite que efectivamente sea claro qué es lo que quiero hacer con este cliente. Existe un cliente regulado, existe un cliente no regulado, existe una empresa que quiere generar energía, y cada una tiene una regulación diferente. Claro, ahora justamente mi siguiente pregunta va hacia ese lado, porque vamos a hablar de un proceso de aprobación. O sea, hay
ciertos pasos, ciertas etapas, ciertas fases para poder llegar a obtener, llamémoslo así, un certificado o un título habilitante. Está la parte de la factibilidad, la solicitud de la factibilidad, la revisión de la empresa eléctrica distribuidora, observaciones que ellos realizan o que las empresas realizan, luego viene la parte de la construcción, la parte de la inspección y la entrega del título habilitante. Y algo que a mí me ha saltado, le voy a hablar de experiencia personal, es que la regulación habla de tiempos, pero hemos visto que los tiempos de la regulación no son los tiempos reales muchas veces. ¿A qué se debe eso? Falta de conocimiento también de ciertos funcionarios o falta de personal suficiente para poder atender esta demanda? ¿O usted por dónde cree que puede ir el hecho de que no se cumplen los tiempos indicados en la regulación? Sí, como bien lo mencionas, las regulaciones tienen procesos marcados, ¿no? La etapa de factibilidad, que es un punto importante para arrancar el proyecto, la etapa del certificado de habilitación y la etapa final, que ya comprende todo lo que son pruebas, puesta en operación, mediciones comerciales para Correcto. poder hacer las facturaciones correspondientes. La que un poco más puede tomar tiempo es la factibilidad. ¿Por qué la factibilidad? Esto ha ido cambiando un poco. Quien realiza los estudios de impacto a la red fue cambiando un poco a lo largo del tiempo. En inicio fue la distribuidora, luego fue al mercado para que se consiguieran los estudios, luego regresó a la distribuidora. Entonces, esos cambios han sido en función de quién los realiza y los tiempos de mejorar esos tiempos de realizarlo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado también? Que los tiempos no escalan un poco en función de la potencia. Si bien hablamos que los categoría 1, ya siendo un poco más técnico de la regulación, como lo menciona, los categoría 1, que son de 0 a 100 kilovatios, tienen un tiempo más corto que los que son de 100 hasta el tope no definido, ¿verdad? Entonces, sin embargo, tenemos proyectos de 30 megavatios, 60 megavatios, 10 megavatios, que no tienen el mismo análisis y contexto que un proyecto de 150 o 200 kilovatios. Sin embargo, la regulación los categoriza con la misma cantidad de tiempo. Porque también es importante conocer, ¿no? Estos proyectos se van a conectar a diferentes niveles de voltaje. No es lo mismo hacer un estudio a nivel de 13.8, hablando ya de voltajes, que a nivel de 69.000 voltios, que hacerlo a nivel de 138.000. No con esto quiero decir que los tiempos deben ser demasiado largos, ¿no? Está bien que sean considerados en función de la potencia y los niveles de voltaje que se van a analizar. Entonces, eso un poco puede retrasar tal vez un poco los tiempos, sin embargo, la corporación siempre está empeñada en tratar de cumplir lo que te pide la regulación. Por eso ha hecho trazabilidad de sus trámites, que el cliente pueda ver la trazabilidad del trámite para que esté pendiente de que los tiempos se vayan cumpliendo. Aprovecho para preguntarle algo sobre la factibilidad que muchos clientes me preguntan. En el momento en que un cliente obtiene la factibilidad para X proyecto, para X potencia, la red a la cual se pretende conectar, se entiende que si se ha entregado una factibilidad, ya hay una especie de reserva de esa línea, por decirlo así, de 1 megavatio, de 2 megavatios, de 5 megavatios, para posteriormente la construcción. O sea, en el momento en que yo ya tengo la factibilidad, yo ya tengo la certeza de que me puedo conectar a la línea. A ver, ahí hay que entender algo. Las capacidades de las líneas, o la capacidad de reserva que le llaman, ¿verdad? Sí. O la capacidad de alojamiento en otras partes, es un valor finito. Está definido por la cargabilidad de la línea, por la construcción de la línea. Entonces, cuando yo genero una factibilidad aprobada, lo que le estoy diciendo es que en ese instante de la red, en ese tiempo, y durante un periodo de validez de 6 meses, correcto, esa capacidad es factible integrarse. Ajá. Y puede avanzar. Si el cliente no presenta su siguiente trámite, que es para obtener el certificado de habilitación, y con el cual sí podríamos decir que existe una especie de reserva de esa capacidad en esa red, pues simplemente se va a perder. Entonces, recapitulando, cuando ya obtengo el certificado de habilitación o el título habilitante en los otros casos, es cuando ya efectivamente puedo decir que esa capacidad, bajo un cronograma de montaje, está reservada para que se construya y se ponga en operación en ese determinado. Pero si le entiendo bien, en las plantas pequeñas, que es, pongámoslo, de las hasta 100 kilovatios, si mi memoria no me falla, la factibilidad dura 3 meses. Es correcto. Y plantas más grandes duran 6 meses la factibilidad. Es correcto. Pero durante esos 6 meses o 3 meses está la posibilidad de conexión ya
garantizada, reservada? No garantizada. Está analizada que se puede integrar en esos 6 meses. Ok. Si yo vuelvo a hacer ese mismo análisis dentro de los 6 meses, es probable que ya haya cambiado algo, que haya integrado otro generador en ese tiempo, que haya incrementado más carga o menos carga, haya redistribuido la red. Entonces, la red es dinámica, va cambiando día a día. O sea, hay que hacer todos los días cambio de topología, cambio de elementos, nuevos clientes. Entonces, todo eso le afecta a la red. Correcto. La red como un todo es un sistema que interactúa. Entonces, no puedo considerar que es un espacio físico que ya lo delimité y en ese tiempo se va a quedar igual en los 6 meses. No es así. La red después de 6 meses va a tener una topología diferente, un consumo diferente y eso va a hacer que cambien los estudios. Sin embargo, él puede dentro de los 6 meses presentar su siguiente trámite, que es el certificado de habilitación, y obtener el certificado. Con el certificado sí ya yo aseguro de que ese proyecto se va a construir, se va a montar y tiene reservado ese espacio en la red. Perfecto, me aclara con eso muchísimo. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos los desarrolladores o los instaladores en su experiencia? Pueden ser, no sé, si son errores de ingeniería, información incompleta, estudios insuficientes. ¿Qué es lo que usted más ha visto de forma un poco más común como información faltante o errores de parte de los instaladores? Ahí lo podríamos categorizar en dos temas, en la parte de ingeniería y en la parte documental. Ok. En la parte de ingeniería, ¿qué sucedió al inicio de todos estos procesos? ¿No? Hablemos ya hace 3 años que iniciamos con todos estos proyectos grandes. Muchos emprendedores tenían sus empresas para poner paneles y son muy expertos en calcular la cantidad de paneles, inversores, pero no podían ir más allá en la parte eléctrica. No es lo mismo hacer la instalación en una casa que hacerlo en una industria. Correcto. Entonces ahí había unas limitantes técnicas que los diseños de ingeniería no cumplían con todos los parámetros que debían hacerlo. Y por eso obviamente los clientes tenían que hacer un reproceso, volverlo a presentar, devolverlo y todo eso. En la parte documental generalmente tienen novedades con los temas de propiedades de los bienes, que muchas veces suelen estar a otros nombres o otras empresas, y que cuando se le pide el sustento de cómo se relaciona ese cliente con el dueño del predio, obviamente no tienen a la mano toda la información y obviamente causa un retraso y un reproceso. Entonces, es algo que se debe tener claro, ¿no? Siempre te pide la regulación que el dueño del terreno tenga alguna relación con el que tiene el medidor, porque al final del día el dueño del medidor, el de la cuenta contrato, es el que está presentando el sistema. Correcto. Y es el que va a recibir el beneficio. Correcto. Aprovechando, si yo tengo un terreno propio y usted me pide utilizar mi terreno, un contrato de arrendamiento por 25 años funciona como habilitante para que se pueda construir la planta solar en ese sitio, ¿correcto? Sí, es correcto. Perfecto, perfecto. Cuando CENEL está analizando, suponiendo que está la información completa, tanto como usted bien lo diferencia, la información técnica como la información documental, ¿qué es lo que CENEL más analiza o cuáles son los factores claves al aprobar o rechazar un proyecto? Porque entiendo que también, ¿no?, como usted bien explicaba, no es solamente el tema de que pueda existir una planta solar bien diseñada, sino también existe el tema de la conexión en red. Entonces, ¿cuáles son los factores críticos que ustedes como empresa distribuidora analizan para aprobar o rechazar un proyecto? En ese caso, la corporación como operador de la red siempre está regulado por la agencia de control, en este caso Arconel, de que los parámetros del producto que entrega están determinados por una determinada regulación. Es decir, yo como cliente de la corporación debo recibir un voltaje adecuado que está estipulado en las regulaciones. Si yo como distribuidor incumplo, pues la agencia tiene toda la facultad de poderme hacer una multa o un llamado de atención. Entonces, bajo esos parámetros, cuando nosotros analizamos cuál es el efecto de la planta sobre la red donde se va a conectar, debemos garantizar que esos parámetros que estaban antes de la planta se mantengan después de que la planta empiece a operar. Porque de lo contrario, el que incumple no es el de la planta. El que incumple al dejar la red en parámetros fuera de norma es el propio operador de la red. Ahí estamos hablando que fundamentalmente temas como calidad de energía.
Sí, pérdidas que puede ocasionar en la red. las plantas fotovoltaicas me pueden causar una variación en los voltajes, desbalances de voltaje, factores de potencia, Correcto. calidad del producto en el tema de armónicos. Todo eso se analiza en la factibilidad. Y lo más común que yo he escuchado también es como la línea eléctrica, la red es limitada. Entiendo que está limitada no solamente por el calibre del conductor, sino también estamos limitados por los transformadores o las subestaciones, la demanda que tiene ya de saturación la red, etcétera. Entiendo que ese es otro de los elementos claves, ¿no? Ver si la línea tiene suficiente disponibilidad para recibir la energía de la red. Sí, efectivamente, cuando tú haces un vertido de esa energía del sistema fotovoltaico a la red, eso va a diferenciar el flujo hacia dónde va, el flujo de la corriente, el flujo de la potencia, ¿no? Siendo técnicos, efectivamente la red siempre fue pasiva, es decir, que no interactuaba con la fuente. O sea, Correcto. existía una sola fuente, que en este caso era la subestación de la corporación, y existían cargas que consumían. Era Correcto. pasiva. Yo planificaba y ejecutaba mis obras en función de cómo iba un crecimiento normal de la ciudad o de un sector. Al incorporar generación distribuida, lo que pasa es que la red se vuelve ya activa. Ya no existe una sola fuente, sino que hay varias fuentes dentro de esa red que deben interactuar entre sí. Correcto. Eso con las cargas y a su vez, como tú mencionabas, con los calibres de los alimentadores, con los transformadores, con las protecciones. Ese es el desafío hoy en día de la corporación, ¿no? Efectivamente, ver que todos esos elementos que conforman una red activa puedan interactuar de forma coordinada, de tal manera que no se alteren los parámetros. Y allá me lleva a la siguiente pregunta. Está la red eléctrica ecuatoriana. Vamos a puntualizar la parte del área que maneja la corporación, pero a nivel nacional, en términos generales, ¿estamos preparados para una adopción masiva solar de generación distribuida? ¿Cómo ve usted la infraestructura actual para poder soportar y recibir esto? En zonas donde haya mayor o menor demanda, etcétera, ¿no? Sí, la corporación siempre hace una planificación de su expansión, ¿verdad? Siempre en función, como le decía, de cómo va creciendo vegetativamente el sector, el sector industrial, residencial, comercial. Sin embargo, a veces el crecimiento de las ciudades no es ordenado. Correcto. Entonces la red va un poco, a pesar de ser planificada, va expandiéndose de un poco desordenada. Y eso luego acarrea un poco de controversia con el tema de integrar generación. ¿Por qué digo controversia? Porque generalmente si yo quiero instalar una planta remota, voy a tratar de buscar un lugar un poco remoto, ¿verdad? Donde puedo encontrar un lugar amplio, vacío, tal vez un poco más rural, y donde la red que está diseñada para servir nada más a esos pequeños clientes que están por ahí, no está preparada para poder vertirse una cantidad de potencia grande. Entonces habrá que repotenciarlo. Eso le iba a decir, ¿cómo lo corregimos? Bueno, no es un error porque fue planificada en función de la carga que existe en ese lugar, que es pequeña, generalmente es rural, un recinto, una parroquia, ¿verdad? Pero la generación, obviamente, que ya va a inyectar y a vertir una cantidad de energía más grande, tendrá que hacer las mejoras correspondientes para que toda esa robustez de la red pueda permitir que esa energía fluya por eso. Ahora, si al privado le interesa ese desarrollo, también entiendo que el privado puede ayudar a repotenciar, ya sea la línea o en su defecto la subestación a la cual se va a inyectar. ¿Es eso correcto? Sí, claro, es correcto. De hecho, la regulación así lo marca, ¿no? Todos los efectos que le pudiera causar a la red deberán ser cancelados efectivamente por el promotor. En este caso, repotenciar una línea, mejorar una protección o lo que corresponda. Algo que también es importante ver ahí, si bien es cierto son unos sectores alejados, tal vez rurales, que actualmente no hay mucha carga por ahí, pero el crecimiento industrial y comercial siempre va en función de dónde está en la energía disponible. Correcto. En el momento en que esta planta genere una mejora de las redes, genere una cantidad de energía, es probable que en ese sector también va a llegar más economía, más industria, más comercio, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en esas expectativas de crecimiento. Ok, hablemos un poco de la estandarización. ¿Usted cree que primero a nivel de la corporación, a nivel de CENEL, los procesos de las regularizaciones, me gusta usar ese término, de la generación distribuida de las plantas solares funciona como tal? Es decir, ¿siente o ve usted que todas las unidades de negocio
están trabajando bajo los mismos parámetros y términos y criterios. Sí, ese fue el primer desafío que enfrentó la corporación, ¿no? Cuando salieron las primeras regulaciones que hablábamos del 2021, 18 incluso comenzamos. 18, sí, que era microgeneración fotovoltaica. La 2021 fue la que más auge tuvo para arrancar con todos estos procesos. Sin embargo, el primer desafío de la corporación fue ese: tratar de que sus 11 unidades de negocios tuvieran el mismo criterio, hicieran los mismos procesos para atender a todos estos clientes. En ese aspecto, en el 2021-2022, quien habla personalmente trabajó en los procedimientos para atención de trámites, y a la par vinieron nuevos cambios en la regulación 2023-2024, que hubo que actualizar también los procedimientos. ¿Y a qué nos llevaba todos estos procedimientos? A poder hacer una herramienta tecnológica, porque estamos en una era de las herramientas tecnológicas, y no era dable pues que el cliente o el promotor vaya con un trámite hasta la ventanilla de su convivio, de Manta, donde estuviera, a entregar un trámite. Entonces, estos procedimientos permitieron llevar a una plataforma tecnológica que hoy la tenemos disponible en la página de la corporación, donde tú puedes presentar tu trámite sin ningún problema. Correcto. Ingresas a la página, ingresas tu trámite y puedes estar en cualquier parte del país. Correcto. Me interesaría consultarle a usted sobre algo que se viene conversando, pero que todavía no se termina de desarrollar con fuerza, y es el papel de las baterías y los sistemas de almacenamiento como tal. Yo en lo personal he visto más solicitudes o interés a nivel residencial. ¿Ustedes ya han visto interés de parte de la industria, ya sea agroindustrial, comercial o industrial propiamente, para implementar sistemas fotovoltaicos con sistemas de almacenamiento? Sí, lo que vemos generalmente a la fecha son residencias que obviamente tienen sus baterías para poder respaldar su casa, ¿no? Uno no quiere tener el inconveniente de que exista alguna desconexión por falla o por mantenimiento O de la red. O razonamiento, que toca y entonces decirlo que... el cliente quiere tener su servicio. Al final del día lo que importa es tener la energía, ¿no? Pero sin embargo la regulación te permite ir más allá. En la regulación 2024 tú puedes dimensionar la planta fotovoltaica considerando tu carga más la batería. Es decir, yo podría dimensionar una planta no solo para el consumo del cliente, sino para cargar una batería. Correcto. Eso ya es un paso más. Ahora, ¿qué más puedo hacer con la batería y que sí me lo permite la regulación? Si le entiendo bien, ingeniero, perdón que le interrumpe, si le entiendo bien, si es que la capacidad o la demanda de una industria es X, yo puedo dimensionar X más batería. Correcto. Ok, no lo tenía claro. Eso lo permite la regulación del 2024 en función de las baterías para darle uso. Ahora, ¿qué más podemos hacer con las baterías? Yo con la batería también podría hacer una gestión de energía. Es decir, puedo aprovechar la energía que genero fotovoltaico en el mediodía o en las horas sol pico y usarla en una hora que me es más costosa. Correcto. Energía. Existen los clientes con bandas horarias, ¿verdad? Correcto. Entonces, las bandas horarias, ¿qué le permite al cliente industrial? Consumir energía en una banda más barata, que generalmente es la de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, y dejar de consumir energía en las bandas más caras, que generalmente es de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Correcto. Entonces, si yo pudiera hacer gestión de energía con las baterías, podría cargarlas del sistema solar y podría descargarlas a la hora pico. ¿Qué ganaría con eso? Bueno, ganaría reducir mi demanda pico, tal vez que es más cara, o mi costo de energía en la banda pico, que es más cara. Entonces, es poder hacer una gestión. De acuerdo. Ahora, en ese punto conversábamos también un poco antes de iniciar esta charla, es que al existir la figura de energía equivalente, realmente y yo inyectar energía a la red en las horas habituales de generación, yo ya estoy cubriendo de cierta manera y bajando de cierta forma el costo de la energía pico, porque no me pagan o no se me reconoce un costo mayor, que es el costo de las horas pico, justamente por el tema regulatorio y el tratamiento como energía equivalente. Sí, efectivamente, eso debería ser una de las mejoras, ¿verdad? Tal vez cuando se hizo la última parte de la regulación, siempre se ha considerado que la generación fotovoltaica es de 6 a 6, ¿no? 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y diríamos, bueno, no podemos entrar en la banda de 6 a 10, pero realmente con el uso de la batería sí lo podemos hacer. Entonces, una posible mejora para la regulación podría ser que se considere un valor diferente para la energía que yo puedo despachar a esa hora, de 6 a 10 de la noche, que es la hora pico nacional, ¿no? ¿Cómo podrían también las baterías ayudar a la red? Las baterías pueden ayudarle también a la red en momentos de hora pico. Por ejemplo, cuando yo tengo una saturación de una red, yo podría descargar las baterías a esa hora
tal vez porque un elemento no me permite dotar de toda la potencia en un circuito, eso me podría ayudar. De hecho, manejar los sistemas BESS ya a nivel de distribuidora también es un proyecto que la corporación ya lo está pensando, para poder gestionar esos picos de energía que le afectan. ¿Qué es lo que generalmente pasa con la energía fotovoltaica? Se genera a una hora máxima, que es la hora pico sol, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos almacenar esa cantidad de energía, podría aliviar de mejor forma. Entonces, es hacer una gestión de la energía, usar correctamente los sistemas B y que están justamente apuntando a eso, ¿no? A nivel mundial, es gestionar con baterías. Correcto. Y también tiene una afectación en los niveles de voltaje propiamente. Puede ayudar a equilibrar problemas de calidad de energía y picos de voltaje. Sí, como hablábamos en los estudios de factibilidad, cuando hacen los estudios, si tú le pones mucha generación fotovoltaica, comienzan a variar los voltajes. Entonces, si yo quisiera no bajar la cantidad de generación, sino más bien almacenarla y usarla en otro momento, pues podría ser viable. De esa manera no altero los parámetros de la red a la hora del mediodía y no dejo de generar. Clarísimo, clarísimo. ¿Qué es lo que un desarrollador debería mejorar para poder darle un mejor servicio y una mejor propuesta a un cliente final en materia regulatoria? Sí, yo creo que ahí depende mucho del cliente, ¿no? ¿A qué cliente estás apuntando? Porque en el país existe algo que es el pliego tarifario. Cada cliente tiene una tarifa diferente. Si hablamos de clientes residenciales, tenemos una tarifa escalonada. Si hablamos de clientes comerciales, industriales, tenemos tarifas planas de una sola banda, de dos bandas, de bandas horarias. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo diseñar un sistema adecuadamente. A veces decirle al cliente residencial, instale una planta para reducir al 100% su planilla, tal vez no es lo más rentable. No es lo más conveniente. Porque realmente las bandas horarias las bandas escalonadas más pequeñas son más baratas o tal vez a la par que un sistema fotovoltaico, pero competir contra una banda de 60 pico de centavos, pues va a ser muy rentable. Entonces, diseñarlo a la necesidad del cliente es importante. Ahora, otra cosa que el cliente debería ver más bien, aparte de los promotores, sería que efectivamente no solo demuestren que son expertos en paneles fotovoltaicos, sino en todo lo que integra el sistema fotovoltaico. Deben existir equipos multidisciplinarios, ¿no? El que hace el panel fotovoltaico, el que hace la parte de fuerza, como le llamamos, el que comentaba hace un momento, que fue un traspiés de muchas empresas al inicio de todos estos procesos, ¿no? No saber cómo modelar ya la parte de fuerza de la industria. Y también la parte estructural, ¿no? ¿Dónde voy a montar los paneles? Si es seguro. Y tal vez las cubiertas de una empresa no fueron diseñadas para eso en inicio. Hay que reforzarlo. Entonces, todo eso lo sabe un profesional en eso. ¿Y CENEL está revisando también ese tipo de detalles? O sea, CENEL llega hasta la parte eléctrica, efectivamente certifica que la parte eléctrica es correcta, que es la competencia que tiene la agencia, la corporación en este caso, y ya, bueno, la parte estructural ya sería parte de lo que sí certifica CENEL es que se cumplan con los herrajes que deben ser adecuados para ese tipo de estructura, porque hay que ver en función de la seguridad, ¿no? Que un panel se caiga de una cubierta y le pueda caer a una persona es un riesgo alto. Entonces, si no se usan las estructuras adecuadas, si usas cualquier estructura que al cabo de un año pues ya no sirve, obviamente estás corriendo un riesgo alto de esa caída de esos elementos. ¿Qué tan desarrollados, qué tan preparados? Porque también había una curva de aprendizaje, no solamente en la parte de los desarrolladores, sino de parte del ente regulatorio, llámese Arconel, y de parte también de las empresas distribuidoras, que son las que tienen que tramitar esto de ahí, ¿no? ¿Cuáles ustedes me pueden decir que han sido algunas de sus lecciones aprendidas, los problemas más comunes que han tenido y que ya han venido subsanando en el tiempo, y cuáles son los proyectos de alguna forma más difíciles tecnológicamente o regulatoriamente de tratar? Bueno, en lo personal, yo vengo de un proceso de trabajar siempre con proyectos de carga, ¿no? De un consumidor, carga, algo que consume. Sí. Y siempre se habla generalmente en términos de potencia, de demanda máxima. Entonces, cuando empezamos en el 2021, con un mayor auge de estos proyectos, nos dimos cuenta que ya no hablábamos en función de potencia o de demanda, hablábamos en función de energía. Entonces, sí fue un cambio entender cómo, en este caso, la corporación puede atender de mejor forma a esos trámites, porque no estamos hablando en función de cuánto instalo en potencia, sino en función de que esa energía debe compensar lo que el cliente consume. Eso ha sido uno de los puntos importantes de aprendizaje al inicio.
Luego, bueno, como tú dices, esto ha sido una evolución y ganar-ganar de las dos partes, ¿no? La corporación ha ganado experiencia a través también de los promotores también se han enriquecido a través de las normativas que la corporación ha podido expedir, más que todo para que el mercado, por llamarlo de alguna forma, sea competitivo de forma igual, ¿no? Porque tal vez el uno pone un equipo, el otro pone otro equipo más barato, pero el otro no cumple. Entonces, dictar normas para que el mercado también sea a la par para todos es importante. Perfecto. Me ha parecido muy enriquecedora la charla, ingeniero, y quisiera terminar haciéndole una consulta en materia, quizás una opinión muy personal suya, en función de cómo visualiza usted el futuro de la generación distribuida en Ecuador. ¿Cree que va a seguir existiendo este desarrollo, crecimiento de la demanda en materias solares? ¿Qué oportunidad tenemos como país? Y quizás qué tendría que pasar para acelerar esta adopción. Bueno, la generación distribuida es un proceso que no va a parar, ¿no? Eso, y lo tenemos de experiencia en los países vecinos, en Colombia, en Perú, en Chile, algo que no va a parar. Hoy el desafío es integrar esa generación. Mañana el desafío será gestionar adecuadamente esa integración. Okay. Porque esa generación efectivamente va a permanecer ahí por un buen tiempo. Un título habilitante de 25 años por lo menos. Y esto evoluciona muy rápido. Teníamos una planta de hace algunos años con paneles de 200 kilovatios y eso ya es una reliquia, ¿no? Hoy día en el mismo espacio yo puedo generar 3 veces lo que genera esa planta hace unos cuantos años. Entonces, eso será importante. El crecimiento también de la parte del consumo de los clientes, tener nuevos clientes generará nueva necesidad de nueva generación. Entonces, todo ese crecimiento es importante, ¿no? Lo que hace la corporación, en este caso como operador de la red, como decía al inicio, es planificar toda esa expansión, de tal manera que las redes ahora sean inteligentes. Yo puedo, o debo, mejor dicho, monitorear cada instante qué es lo que está pasando, cuánto estoy generando, cuánto estoy consumiendo, hacia dónde va el flujo de la corriente y la potencia, tener mediciones en tiempo real. Todo eso será importante para el futuro. Fantástico. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento y por este espacio. Me ayuda mucho a mí, nos va a ayudar a los desarrolladores y a los clientes finales al desarrollo del mercado final, ¿no? Entonces, nada, queda nada más nuevamente que agradecerle, manifestarle que cuente con Energy Control, esta siempre será su casa, y cualquier colaboración que podamos prestarle, me quedo comprometido en este momento. Sí, agradecerle finalmente por la invitación y por permitirnos obviamente transmitir a todos los colaboradores, a los colegas de ingenieros eléctricos, qué es lo importante de la generación distribuida, ¿no? Que estamos en este medio, que algunos no se han querido incluir, otros sí, más que todo las nuevas generaciones están muy inmersas en este tema de la generación distribuida, pero que nos abarca a todos, ¿no? La generación a nivel de país es importante. Muchas gracias. Gracias, compañeros, por acompañarnos en una nueva charla de Energy Talks.